Seguimos entonces con el tema de estructura del Estado. Lo estábamos trabajando básicamente con dos textos, el de Vallés, que se llama Distribución Funcional del Poder, Ejecutivos y Administraciones, y el de Panebianco, que el capítulo en sí se llama Las burocracias públicas, pero la sección que estamos utilizando de ese capítulo es la que se llama El rol político de la burocracia. Con los dos textos básicos que veníamos siguiendo de antes, vamos a continuar ahora con la siguiente parte del tema. Ya arrancamos con estructura funcional del poder, ejecutivo, legislativo y judicial, y después nos centramos fundamentalmente en poder ejecutivo, tratando algunos asuntos introductorios, fundamentalmente el tema de la tensión y complemento entre dirección política y estructura administrativa o burocracia. Vamos a pasar ahora a tratar modelos de organización de esa estructura, modelos de organización de la administración. De vuelta, manteniéndonos con el eje en los textos de Vallés y Panebianco. Solo que querría hacer lo siguiente con estos dos textos, combinar el repaso de los distintos modelos y versiones que cada uno de los dos textos trae, porque los dos textos hacen énfasis interesantes, desarrollan cosas interesantes, pero de naturaleza en algunos casos un poco distinta entre los dos. Así que querría complementar los dos textos. Así que antes de ir a cuál sería la estructura del tema, quería empezar por tratar acá cuál es la exposición, qué tipo de exposición hacen cada uno de los dos textos. Y entonces después ver cómo combinamos esas dos cosas. ¿Qué tipo de presentación hacen los textos? Panebianco hace un desarrollo, digamos que de modelos histórico-prácticos, o sea, qué modelos se fueron dando en la práctica en distintos países y regiones respecto a cómo resolver el tema de cómo organizar el aparato burocrático y qué tipo de relación establecer entre el funcionariado y la jerarquía política. Y entonces repasa tres modelos clásicos: el Spoil System de Estados Unidos del siglo XIX, el modelo meritocrático que el texto remite fundamentalmente a países anglosajones, en definitiva fue desarrollado fundamentalmente en Reino Unido sobre finales del siglo XIX y se extendió después al conjunto de los países anglosajones, incluyendo acá su adopción por Estados Unidos al cierre del siglo XIX, y el modelo clientelar que el texto de Panebianco, que es italiano, remite a Europa Occidental. A su vez, Vallés hace otro tipo de repasos. Otro tipo de repaso, yo diría que más en línea con los desarrollos teóricos posteriores sobre qué grandes modelos han discutido en términos de cuál sería la organización ideal de la burocracia. Entonces hay dos énfasis distintos. Panebianco lo que está describiendo son qué tipo de variantes se han dado en la práctica según regiones. Vallés lo que trata es más bien cuál ha sido la discusión entre modelos teóricos ideales, distintas corrientes teóricas que distintos modelitos propusieron respecto a cómo organizar la burocracia y cómo establecer la relación entre burocracia y conducción política. Um, los modelos repasados por Vallés son dos: el de la administración pública tradicional, que se desarrolla fundamentalmente por oposición, ahora luego vamos a ver, al sistema tipo Spoil System de Estados Unidos inicial. La administración pública tradicional, que en definitiva entonces tiene mucha correspondencia con el modelo meritocrático del que habla Panebianco cuando Vallés nos esté desarrollando la administración pública tradicional, el llamado modelo weberiano. En definitiva, a lo que remite es al mismo tipo de cosa que Panebianco nos está contando cuando habla del modelo meritocrático. Y después Vallés sitúa otro tipo de discusión, que es el desarrollo de la nueva gestión pública. La nueva gestión pública, en definitiva, es una corriente teórica respecto a cómo sería mejor organizar la administración pública, que se desarrolla
fundamentalmente desde fines del siglo XX, y hace una crítica muy fuerte a los postulados de la administración pública tradicional. Propone sustituir los preceptos básicos sobre los que se fundó la administración pública tradicional por otro tipo de enfoque. A su vez, la crítica de la nueva gestión pública es tan fuerte que posteriormente se desarrolla una tercera posición, lo que llamaba acá el modelo neoweberiano, que va a tratar de rescatar parte de los postulados de la administración pública tradicional y combinarlos con algunos de la nueva gestión pública. Digamos, se desarrolla una visión intermedia entre las dos anteriores. Este modelo neoweberiano no lo desarrolla el texto de Vallès, así que lo voy a estar agregando como complemento a estos dos grandes modelos teóricos que Vallès sitúa. Bueno, el asunto es, entonces, en los textos vamos a tener dos tratamientos distintos. Vallès más bien hablándonos de las distintas corrientes teóricas, cómo se han imaginado un escenario ideal de organización de la burocracia, y Panebianco lo que nos va a estar clasificando son modalidades prácticas que esa organización ha tomado en distintas regiones. ¿Cómo combinar esto? Yo propondría lo siguiente. Lo que voy a hacer en esta grabación y la próxima es desarrollar este esquemita de modelos de administración combinando la propuesta de Panebianco con el desarrollo de Vallès. Entonces, estructuraría los dos textos de esta manera. Empezaría por contar de qué se trataba el Spoil System o sistema de despojos de Estados Unidos del siglo XIX, que nos cuenta Panebianco. Pasaría después a desarrollar el planteo del modelo weberiano de administración pública tradicional, que como decía, se construye tratando de armar una lógica bien diferente de la anterior, bien diferente de las lógicas tipo Spoil System. Ese modelo de administración pública tradicional está desarrollado fundamentalmente con más detalle en el texto de Vallès, y a partir de esto haría una apertura en dos modalidades de casos prácticos que se dan dentro de esta lógica, ¿no? Como que el modelo weberiano general asume dos modalidades distintas en la práctica, y vamos a retomar acá entonces lo que dice Panebianco. Cuando Panebianco nos dice, bueno, tenemos un modelo más propiamente meritocrático en los países anglosajones y otro más clientelar en Europa Occidental, ni que hablar que este tipo de modelo que cuenta Panebianco a su vez va a ser el que está más el clientelar, el más relacionado a la historia nuestra en esta parte de América Latina. Vamos a desarrollar entonces con los modelos de Panebianco de una entonación más meritocrática o una entonación más clientelar, distintas modalidades prácticas de aplicación del modelo weberiano de Vallès. A su vez, voy a terminar esta grabación con una especie de lupa a criterios de designación política de la alta burocracia en un trabajo aplicado para Uruguay, usando un texto de Ramos, Casa y Zamudio. Este texto no va ni siquiera como complementario, lo quiero agregar como punto interesante de complemento al tema. Lo pongo ahí en letra común y no en negrita porque no sería parte de la bibliografía, es solo un agregado para comentar. Con esto terminaríamos esta primera grabación. Para la siguiente continuaría este desarrollo metiéndonos en esa otra discusión teórica que Vallès trae, en cómo hacia finales del siglo XX aparecen corrientes teóricas que empiezan a discutir si el modelo weberiano de administración pública es el más indicado o si no habría que sustituirlo por otro tipo de modelo, por otro tipo de ideal. Y entonces en la próxima nos vamos a estar metiendo con la discusión entre administración pública tradicional y nueva gestión pública, y con el enfoque neoweberiano como propuesta de equilibrio o intermedia entre los dos modelos. Bueno, arrancamos entonces con presentación de modelos. El Spoil System que desarrolla Panebianco, que caracterizaría a Estados Unidos en el siglo XIX, es un buen ejemplo
por un lado, de una época prehistórica del planteo de cómo resolver el tema de la organización de la burocracia y de la relación entre burocracia y jerarquía política y política partidaria, electoral. Y además un buen ejemplo de caso extremo de cómo enfocar el asunto. El Spoil System tiene esas dos características. Es un modelo prehistórico, no es un modelo que se sostenga ahora en términos de un modelo virtuoso, así que más bien ejemplifica una forma de ver las cosas que en cuanto a defensa teórica quedó en el pasado, pero que en definitiva constituyó en su época un modo políticamente racional de tratar de resolver aquel asunto de cómo hago para tener una burocracia fiel a la dirección política, siendo que si me meto a desarrollar un sistema democrático, esa cúpula política rota y hoy la tiene un partido y mañana la tiene otro partido. La pregunta que Estados Unidos buscó resolver durante el siglo XIX con este sistema es esa cuestión. Bueno, si eh, acabamos de desarrollar un sistema democrático donde resulta que ahora el gobierno lo elegimos. Lo elegimos cada X años y va cambiando. Entonces, hoy gobierna fulano, mañana gobierna perengano, gobierna otro partido con otra línea. Volvemos a aquella pregunta que nos planteábamos en la vez anterior. ¿Cómo hago para tener una burocracia, un funcionariado que me asegure que va a estar respondiendo como instrumento a las indicaciones que le dé esa jerarquía política? Y el modelo de spoil system de Estados Unidos se puede decir que era como la máxima expresión de lógica democrática respecto a cómo enfrentar la construcción de la burocracia. La respuesta que dio aquel sistema fue simplemente: cada nuevo gobierno puede sustituir completamente al funcionariado anterior. ¿Tá? ¿De qué se trataba entonces el asunto? Elecciones, gobierno nuevo. Se elige un nuevo gobierno, ese nuevo gobierno nombra al total del funcionariado. El conjunto del funcionariado depende entonces en su continuidad en el cargo del gobierno que llega. El gobierno que llega puede, si quiere, sacar a todo el funcionariado anterior y poner completamente funcionariado nuevo. ¿Qué buscaba esto? En el fondo, dar una manera de respuesta a esto de cómo me aseguro que la burocracia responda a la jerarquía política. Respuesta de aquel sistema, cómo lo hago y permito que la nueva jerarquía política designe al funcionariado que quiera, maneje un funcionariado suyo, ese es el funcionariado para esa jerarquía política. Si en las elecciones que viene gana el otro partido y cambiamos de gobierno, pues cambiarán de funcionariado y ellos van a traer un funcionariado completamente reclutado por ellos, entre sus partidarios, y de esa manera me aseguro que la estructura burocrática responda al gobierno como tiene que responder. Bueno, por eso planteaba como intentos del sistema, como objetivos del sistema por ahí, que el funcionariado responda al gobierno y darle una lógica democrática electoral a todo el aparato de gobierno. O sea, esto decía recién que era como una especie de máxima expresión de democracia en cómo enfrentar el problema de la construcción de la burocracia, porque justamente lo que imponía era esa cuestión, que el resultado de las elecciones te determina quiénes van a ser los funcionarios públicos, quiénes van a estar integrando la burocracia. Es algo así como llevar la lógica de la democracia electoral al máximo, impregnar toda la estructura estatal, toda la estructura del Ejecutivo, incluyendo todos los cargos del funcionariado, en función de cómo resultó la competencia democrática electoral. ¿Problemas que esto generaba? Bueno, bastante obvios, aunque además con algunas derivaciones sí más imprevisibles. Por un lado, esto fue generando un problema de burocracia inexperiente y no calificada. Burocracia inexperiente porque todo el tiempo la estabas cambiando. Cada vez que la gente se empezaba a hacer más o menos a cuál es el tipo de función que cumplo, a qué tareas tengo que cumplir y cómo las cumplo, ya estaba sacando ese funcionario y cambiándolo por uno nuevo que venía puesto por el gobierno nuevo. Por otro lado, que como el reclutamiento era puramente clientelar,
tenías una burocracia no calificada, o sea, lo que se terminó observando sobre finales del siglo XIX es que la burocracia norteamericana comparada con la burocracia británica estaba constituida por personal muy poco calificado. Y esto, bueno, por razones obvias, siendo que en definitiva lo estabas reclutando puramente por filiación partidaria y nada más. A su vez, esto llevaba a un clientelismo extremo, o sea, el hecho de que el gobierno tuviera todos los cargos de funcionario público para repartir en cada elección, llevaba a que la dimensión de promesas clientelares en cada elección fuera enorme, aún teniendo en cuenta que los estados del siglo XIX eran estados pequeños y con un funcionario más chico, hasta que en definitiva todo esto que estamos diciendo hay que ubicarlo en términos de que estabas hablando de países liberales en el siglo XIX con con un estado muy pequeño, un número de funcionarios muy pequeño en relación a lo que son los estados nuestros ahora. Pero aún así, aún con estados más pequeños, si vos podías nombrar a todo el mundo que se te antojara y sacar del puesto a todo lo que se te antojara, la posibilidad de hacer campaña electoral en base a prometerle cargos a todo el mundo era muy amplia. Este clientelismo extremo terminó derivando en su momento más crítico en el asesinato de un presidente. Finales del siglo XIX matan al presidente Garfield en Estados Unidos y lo mata una persona a la cual le había prometido un cargo público que finalmente no le había dado. Bueno, está, Estados Unidos frente a esta situación de llegamos al punto de que matan al presidente después de una campaña electoral recorriendo el país prometiendo cargos públicos a diestra y siniestra y después, claro, terminás prometiendo más cosas de las que puedes dar. Terminamos en que esta mecánica clientelar absoluta nos lleva hasta asesinato de presidente. Ese fue el momento en que Estados Unidos baja la pelota al piso y manda hacer una investigación parlamentaria y plantear qué otro modelo se puede seguir para empezar a construir la burocracia norteamericana. A partir de ahí es que lo que hace el Parlamento norteamericano es estudiar el caso inglés y termina adoptando el modelo de burocracia que ya venía desarrollando desde antes Inglaterra. Por eso cuando Panebianco hable después de el modelo meritocrático se va a estar refiriendo a él como una modalidad adoptada fundamentalmente por los países anglosajones y tiene que ver con esto, con la exportación del modelo británico a los países relacionados al Reino Unido, que fueron colonias británicas, eh, Australia, Nueva Zelanda, Canadá en general, y además a Estados Unidos que inicialmente había tomado otro camino, pero que retrovierte al modelo británico sobre finales del siglo XIX. Bueno, si bien Panebianco repasa algunas características de este tipo de modelo y las vamos a ver enseguida después cuando pasemos a hablar de sus distintas modalidades, el desarrollo más prolijito de qué se trataría este modelo de administración pública tradicional construido desde finales del siglo XIX, descrito por Weber, principalmente a comienzos del siglo XX, se puede ver mejor en el texto de Vallès. Vamos entonces a pasar a las características de este segundo gran modelo de resolución de cómo estructurar la burocracia, de cómo construir la administración pública con este modelo frecuentemente llamado modelo weberiano o de administración pública tradicional, siguiendo el planteo de Vallès. Bueno, este modelo constituiría la versión moderna de construcción de la burocracia, moderna, llamándole moderna a estos desarrollos desde finales del siglo XIX para acá. Y siguiendo el planteo de Vallès incluiría los siguientes fundamentos. Por un lado, un reclutamiento meritocrático, o sea, los funcionarios los reclutás, los incorporás
en función de experticia técnica para la tarea. Segundo, una estructura piramidal y fuertemente jerárquica. Todos estos puntos que vienen después, desde el segundo punto diría yo para adelante, toda esta listita de puntos no solo nos están describiendo la administración pública tradicional, sino, voy adelantando desde ya, nos van a ir metiendo en las discusiones que va a traer la nueva gestión pública después, ¿tá? Porque la nueva gestión pública a finales del siglo XIX, lo que vamos a estar repasando en la próxima grabación, va a estar discutiendo fundamentalmente estos puntos de la lista, sobre todo desde el segundo punto para adelante. Así que estos mismos puntos en la próxima los vamos a estar repasando para ver cómo la nueva gestión pública discute cosas y propone cambiar cosas respecto a esto. Repasando entonces por ahora solo lo que era el planteo más tradicional, la burocracia la vas a estructurar de una manera fuertemente piramidal, fuertemente jerárquica, donde cada nivel se plantea en relación de jerarquía, de indicar órdenes al de abajo y los distintos niveles se van dedicando, cada nivel hacia abajo se va dedicando a implementar lo que le mandó a hacer el nivel de arriba. A su vez, una construcción hecha bastante por compartimientos estancos. Dividís al Estado en áreas de competencia, en temas jerárquicamente desarrollados hacia abajo y cada estructura se va a encargar de un tema particular. Estabilidad en los cargos, ¿tá? Te salís de aquellas cosas tipo la lógica spoil system norteamericano de me pone un partido y me saca otro cuando llega. Otra de las características fundamentales del modelo de administración pública tradicional es la estabilidad en el cargo de los funcionarios. Esta estructura se construye en función de, como estaba ya adelantando recién, ámbitos de actuación específicos y predefinidos. Le marcás muy concretamente a cada una de las áreas de qué tema se tiene que ocupar y tiene ya preestablecido de qué manera ocuparse de ese asunto. Cada área del Estado, cada área de la burocracia va a estar encargada de un tema específico bien delimitado y teniendo prefijada la manera de encargarse de ese tema. Vuelvo a recordar, todos estos puntos van a ser puntos que después la nueva gestión pública va a poner en discusión y en debate. Y dado que es un área construida muy en base a especificidades de tarea diferentes en cada una de sus áreas, se va a proponer que la burocracia se construya en base fundamentalmente a personal profesional especializado en cada una de las distintas tareas de las que tengas que ocuparte. Entonces el Estado tendrá sus áreas de obras públicas, donde la especialidad de los funcionarios es la ingeniería y tendrá sus políticas agropecuarias desarrolladas por agrónomos y así sucesivamente construís la burocracia en base a tareas específicas y para cada una de las tareas específicas personal especializado en una cierta cosa que es la que esa área desarrolla. Insisto, todas estas cosas que después vamos a ver parcialmente cuestionadas y discutidas por el enfoque de nueva gestión pública. Finalmente, y otro de los puntos que la nueva gestión pública va a discutir después, un control fuertemente establecido en base a reglas. O sea, la estructura de burocracia según el modelo tradicional es una estructura de funcionariado controlado muy estrechamente por reglas de procedimiento. Acá la cabeza con la que está hecha con la que está hecho esto es decir, bueno, una cosa es el mundo de lo privado, donde las empresas manejan su dinero, sus recursos y lo hacen como quieren, y otra cosa es el Estado, donde los funcionarios, la burocracia, está manejando recursos que no son suyos, que son públicos. Entonces, una insistencia marcada y particular de la construcción de este modelo es que tenés que seguir reglas muy precisas
estrechas y entonces a veces pesadas de control de procedimiento de lo que hacen los funcionarios públicos con los recursos, de cómo desarrollan su tarea, fundamentalmente por eso, porque lo que estás usando no son recursos propios, sino recursos públicos de los cuales tenés que dar garantía. Un punto interesante es que también esto implicaría criterios escritos y públicos respecto a cómo procedes, ¿tá? O sea, uno de los criterios que debería seguir el modelo ideal de administración pública tradicional weberiana y en definitiva no siempre cumplido al pie de la letra es los procedimientos que sigue el conjunto de la burocracia deben seguir criterios escritos y públicos, o sea, debe estar claramente eh, situado, establecido cuáles son los criterios que vas a seguir en tu accionar, por qué vas a hacer B y no A, cuándo vas a hacer B y cuándo vas a hacer A. Todo eso tiene que estar por escrito, eh, ordenado y ser público, ser de dominio público, ser públicamente accesible, que esto funciona de esa manera. Cosas que intenta organizar este modelo ideal, ya lo anticipaba recién, esto es un conjunto de postulados ideales respecto a cómo organizar la burocracia. Podrás encontrarte después en la práctica modelos que se acercan más a este ideal y modelos que se acercan menos, pero qué cosas intenta este ideal. Fundamentalmente garantizar la neutralidad de la burocracia en el desarrollo de sus tareas. Como se ve acá, tenés una burocracia fuertemente reglamentada y estructurada en cómo tiene que hacer las cosas. Se busca, por tanto, una burocracia muy controladita en todo su accionar y a su vez, al mismo tiempo, garantizar idoneidad en, en el modo técnico de desarrollar las tareas. Por tanto, conseguir que la burocracia sea un buen instrumento del gobierno, un buen instrumento del gobierno en cuanto a tener idoneidad para el desarrollo de las tareas, pero al mismo tiempo que sea un eh, contrapeso en este sentido, que la burocracia como instrumento de políticas sea el instrumento que venga a garantizar la aplicación neutral de las reglas que tengas y que no te contamines de política partidaria la forma en que opera el Estado. En definitiva, si el spoil system estaba absolutamente contaminado de política partidaria, diría no contaminado, sino el modelo en sí estaba construido en base a política partidaria, el modelo weberiano busca poner distancia respecto a eso y tener una burocracia que garantice que el aparato del Estado va a funcionar en base a reglas establecidas de manera general con competencias técnicas buenas y no filtrado por posicionamientos político-partidarios. Desde ya voy anticipando para retomar cuando hablemos de las críticas que va a plantear la nueva gestión pública, que todo este modelo de estructura de burocracia lo que sí va a despertar como crítica sobre finales del siglo XX es se podría decir, yo planteaba ahí el término burocratismo como síntesis de todo lo que se podría decir de críticas respecto a esto. Y el burocratismo incluye rigidez en la forma de manejarse de esta estructura burocrática, lentitud, por ejemplo, por todo el control minucioso de reglas de cómo tenés que proceder. A veces tantas reglas de control de cómo tenés que proceder implica tenés procedimientos lentos. El Estado tiende a operar de manera lenta. O formalismo.
es una burocracia que se acostumbra a seguir los pasos que te indican las reglas que tenés que seguir y estás más preocupado por eso que por hacer las cosas de manera eficiente. Y esto, bueno, la clásica imagen metafórica de la burocracia que vive de poner el sello, ¿tá? Eh, tareas que posiblemente no tienen ni siquiera mayor necesidad y terminan siendo eh, pasos innecesarios que se le van juntando, acumulando a la burocracia en ese afán de reglas y reglas y reglas para todo. Entonces, por cada cuestión que quieras hacer, tenés que dar 1000 vueltas para tratar de avanzar a través de esos sucesivos pasos reglamentarios. Bueno, todo esto que estoy contando de figuras metafóricas de una burocracia muy pesada, llena de pasos innecesarios, va a ser parte de la imagen que tenga en la cabeza, parte de la imagen que tenga de la burocracia en la cabeza, la corriente de nueva gestión pública, cuando proceda a criticar estos puntos y proponer otra plataforma de funcionamiento como propuesta de base. Como eso queda para la próxima, de momento nos quedamos entonces con este planteo general de administración pública tradicional como el planteo que resume el planteo ideal de burocracia desarrollado durante la mayor parte del siglo XX, tenido como ideal durante la mayor parte del siglo XX, y pasaría ahora a hacer dos cositas complementarias, una más complementaria que la otra. Primero, complementar esta visión de Vallès del modelo ideal beberiano con el texto de Panebianco, que trata distintas modalidades prácticas según regiones, y a su vez a esto después le voy a agregar, y como decía antes, ya por pura cuestión de agregar un comentario de interés por fuera de la bibliografía, comentarios sobre un texto que agrega algunas cositas referidas al caso de construcción uruguayo de la dirección de la burocracia. Empezando entonces por el tema de este agregado de Panebianco, de pasar de esto que nos estaba contando Vallès, de los principios generales, ideales de la administración pública beberiana. A ver, ¿qué pasa con esto cuando lo situás en la realidad, en modelos que hayan caracterizado más una región u otra? Decía que en función de esto, Panebianco, italiano, europeo, atento a diferencias entre la forma de funcionar de la burocracia y su relación con la jerarquía política y con los partidos en Europa respecto en la Europa continental, respecto a los países anglosajones, a Reino Unido, a Estados Unidos, Panebianco sitúa dos modalidades diferentes. Una a la que llama meritocrática y que uno podría decir que es la plasmación, si es que eso se puede decir, que es la concreción, mejor dicho, la concreción del modelo de administración pública tradicional de Weber que vimos recién, de manera más completa, y un modelo clientelar que en realidad, si uno lo revisa, y podría terminar diciendo, y bueno, esto está un poquito a medias entre el ideal propuesto por la administración pública tradicional de Weber y lo que ya vimos antes con el spoil system norteamericano del siglo XIX ultra clientelar. Una es una versión entonces más cercana al modelo puro weberiano, la otra es una versión más intermedia. Forma meritocrática entonces correspondiente a los países anglosajones en el siglo XX, apuntado en la tabla esto mismo con lo que estaba titulando, que sería una versión más pura del modelo weberiano, cosas en las que se basa en una separación fuerte entre partidos y burocracia. En la lógica práctica tenés una separación entre cómo funciona la burocracia y la vida partidaria. Se entiende que el desarrollo, la construcción de la burocracia y la vida partidaria son cosas distintas. ¿En qué se nota esa diferencia? En que los jerarcas de la burocracia tienen más bien perfil técnico
y tienden a no participar de la política partidaria. O sea, entre los niveles de jerarquía de la burocracia te encontrás gente que está ahí porque tiene determinada competencia técnica y determinada trayectoria como funcionario en la institución y no por estar relacionado al staff del partido tal o cual. Esto tiene como consecuencias, no puse acá figuras, pero si nos imagináramos una pirámide y nos imagináramos, a ver, una pirámide donde tenés una cúspide política de conducción y una estructura de esa pirámide que es el funcionariado. Y si nos imagináramos una línea que separa esa cúspide política de la estructura funcionarial que viene abajo, esta figura lo que nos daría sería un límite bastante alto en esa pirámide. O sea, el modelo meritocrático de los países anglosajones, en definitiva, lo que deriva es a tener el límite entre jerarquía política y funcionariado situado bastante alto en la pirámide. O sea, te queda una cúspide de dirección política estrecha y el general de la pirámide es una estructura burocrática funcionarial técnica. ¿Qué implica esto? Que vos como funcionario público podés llegar bastante arriba a la pirámide simplemente por hacer carrera como funcionario en base a méritos y experticia propias de tu propia disciplina, tu propia función como funcionario dentro de la institución. Por eso es que llegás a tener incluso roles de jerarquía, roles importantes de dirección dentro de esa estructura, ocupados por funcionarios técnicos, por funcionarios de carrera, y más que por figuras de conducción política. En cambio, en el segundo modelo, el modelo clientelar, en la modalidad más clientelar que describe Panebianco como más propia de la Europa occidental continental en el siglo XX y que en definitiva tiene más que ver, como decía, con la historia nuestra también en esta parte de América Latina. Bueno, que como decía antes, se podría decir que si uno lo ubica en función del modelo puro de Weber o del modelo Spoil System que vimos antes, es una versión intermedia, o sea, guarda todavía algunos rasgos de conexión fuerte entre lógica partidaria y construcción de la burocracia. No tan fuerte como era en el Spoil System, pero guarda rasgos más fuertes de eso en comparación a lo que sería el modelo weberiano puro. Entonces, este modelo, características, mezcla, articula partidos y burocracia. La burocracia está bastante más entrelazada con los criterios de competencia partidaria, con la lucha partidaria y con la puja de los partidos por dominar y participar de la construcción de esa burocracia. Cada partido coloniza al Estado sin despedir a los funcionarios anteriores, plantea Panebianco. Esto es tal cual la historia del Estado uruguayo durante la mayor parte del siglo XX. ¿Qué tenés? No tenés un spoil system. Llega cada partido, echa a los funcionarios del gobierno anterior y pone todos funcionarios nuevos. Respetás el criterio weberiano, administración pública tradicional, de la estabilidad de los funcionarios en el cargo. Entonces tenés algunos rasgos del modelo weberiano tradicional. Los funcionarios sí van a ser funcionarios permanentes, con estabilidad en el cargo, pero son reclutados en mayor medida por cercanía partidaria y cada partido busca colocar su tanda cada vez que llega. Entonces vas construyendo de a capas clientelares el funcionariado. Te queda entonces una burocracia bastante más impregnada de lógica partidaria de lo que tendrías en el sistema meritocrático. A su vez, agrega Panebianco, las mismas personas rotan en los roles de jerarcas de la burocracia y en los roles políticos, por ejemplo parlamentarios. Acá lo que está diciendo Panebianco con referencia a la política
de Europa continental es, resulta mucho más habitual que en los roles de dirigencia de las instituciones, y no solo en los cargos de, qué sé yo, ministro, sino incluso en los cargos de director del área tal o cual, te encontrás a quienes fueron parlamentarios en el periodo anterior. ¿Tá? ¿Qué quiere decir esto? Estás usando al personal político partidario para las funciones parlamentarias. Ponele, si el partido no está en el gobierno, te encontrás a esas personas en el parlamento, en roles más legislativos. Cuando el partido accede al gobierno, esa gente que era parlamentaria te la pasás a encontrar dirigiendo entes públicos, dirigiendo empresas públicas, dirigiendo ciertas áreas de tales o cuales ministerios, o dirigiendo los ministerios en sí. Tenés un ida y vuelta mucho mayor entre roles políticos partidarios y roles de dirección de la burocracia. Entonces, si en el modelito anterior, si en la versión meritocrática, las jerarquías de la burocracia, los niveles altos de la burocracia llegaban a estar integrados en buena medida por funcionarios de carrera en base a competencias técnicas, en este modelo el conjunto de la dirección de la burocracia, el conjunto del nivel alto de la burocracia, fluctúa entre parlamento, entre roles partidarios y roles de yo ahora pasé a ser dirigente, ser jerarca burocrático. A su vez, este modelo implica entonces una gran proporción de funcionarios políticos en la cúpula del Estado y menor desarrollo de carrera funcional. Acá esta comparación, esto viene a estar dado en comparación con el punto anterior que mencionamos, lo que decía antes de la figura de la pirámide. Si en el modelo meritocrático tendrías una cúpula de dirigencia jerárquica estrecha y una gran pirámide funcionarial donde vas ascendiendo los escalones por carrera funcionarial en base a competencias técnicas de tu cargo, en este modelo la cosa sería al revés. El límite entre lo político y lo funcionarial en esta pirámide está bastante más abajo. ¿Qué quiere decir que el límite entre lo político y lo funcionarial esté más abajo en la pirámide? Es que esa pirámide está mucho más llena de cargos de designación política, está mucho más llena de cargos de confianza política que los vas renovando en cada administración. Y es entonces más chiquita, es más bajo, ¿ah? Es más bajo el nivel de altura al que llegás por carrera funcionarial. Es como que haciendo carrera como funcionario técnico dentro de la institución, podés llegar hasta por ahí nomás. Ascendés a algunos niveles, pero no llegás demasiado arriba en los niveles de responsabilidad y de jerarquía, porque hay mucho de esos niveles de responsabilidad, de coordinación, de tareas, etcétera, que están asignados a gente en función de criterios políticos, de cercanía política con la dirección de jerarquía política de la institución. Esto responde tal cual al modelo uruguayo, un modelo donde justamente gran parte de la estructura burocrática, desde cierto nivel para arriba, funciona en base a cargos de designación por confianza de cada administración y que podés ir removiendo en cada administración. Y por tanto, una estructura donde no es frecuente que llegues a niveles muy altos de jerarquía por pura carrera funcionarial y por puro mérito técnico. Más bien al contrario, para llegar a los cargos de mayor responsabilidad y dirección, más bien la cuestión es, tengo que tener vínculos con el partido que me ubique en este lugar. No es que voy a llegar a esos roles por pura carrera funcionarial. Eh, para terminar, antes de pasar al tema siguiente, para terminar,
Bueno, pues esto de cómo esta última modalidad, que tiene mucho que ver con la historia uruguaya de construcción del Estado y hasta con, en gran medida, la lógica actual de planteo del Estado, es como una especie de modelo a medias entre Spoil Systems y el modelo weberiano puro. Si el modelo weberiano puro pensaba en una jerarquía constituida fundamentalmente por una trayectoria de ascenso funcionarial en base a carrera, por experticia técnica y tal, y si en el otro extremo el Spoil System estadounidense del siglo XIX que vimos al comienzo era sustituyo a todos los funcionarios de toda la pirámide de un plumazo, se van los de un partido y pongo a los del partido nuevo. Esta versión clientelar del modelo de administración pública tiene una mezcla de los dos. Es como, los niveles de más abajo los lleno más propiamente por criterios funcionariales, más relacionados a lo técnico. La parte de más arriba la lleno más al viejo estilo del Spoil System. La parte de más arriba de la pirámide la lleno por criterios políticos de, bueno, pues a toda la parte de mandos altos y mandos medios de la burocracia la ubico, la selecciono en función de cercanía con el partido, con el partido de gobierno o los partidos de gobierno, y en definitiva esos cargos pueden ir rotando de gobierno a gobierno. La parte en este segundo modelo, en el clientelar, la parte que rota políticamente en cada periodo dentro de la pirámide es una parte más amplia, mientras que en el meritocrático sería solamente una pequeñita parte de la cúspide de dirección eh, política, mientras que el conjunto de la pirámide estaría mucho más marcado por lo meritocrático funcionarial. Como última cosa, para cerrar por esta grabación y dejar para la próxima la discusión más teórica entre administración pública tradicional y nueva gestión pública, más teórica y más actual, y quería pasar por otro punto también actual e interesante. Traer un texto de Ramos, Casa y Zamudio, traer a colación un texto sobre la conformación de la alta y media burocracia en Uruguay. O sea, empezando por establecer cuáles son los focos específicos que este trabajo tiene respecto a las cosas que estuvimos viendo antes. Para empezar, una cuestión específica es, este texto se va a estar dedicando, va a estar haciendo lupa a cómo se recluta y en base a qué tipo de confianzas y a qué características, cómo se recluta el nivel de alta y media burocracia. O sea, mientras que hasta ahora con los modelos generales que estuvimos viendo hablábamos de la construcción del aparato burocrático, del aparato funcionarial en general, este texto se dedica específicamente a lo que tantas veces estuvimos mencionando antes como a esa parte de arriba de la pirámide burocrática, ¿tá? Los cargos más relacionados a la jerarquía, cómo se reclutan en base a qué tipo de criterios. Este trabajo lo que hace es investigar cuáles fueron los criterios de designación de la alta y media burocracia durante los gobiernos del Frente Amplio entre 2005 y 2015. Y una cosa interesante para empezar, que marca, y en lo que puede complementar lo que estábamos viendo recién de Panebianco, es que de forma introductoria comentan tres formas de designación, y el hecho de que manejen tres formas de designación ya nos muestra que están agregando alguna diferencia más respecto a lo que planteaba Panebianco antes. Si Panebianco nos hablaba de modelo meritocrático y modelo clientelar, este trabajo plantea, y aplicado a América Latina, como se ven en los casos mencionados allí como ejemplo, plantea tres modos de abordaje, tres formas de designar la jerarquía de la burocracia. Por un lado, una forma
técnica. Esta modalidad técnica implicaría que a esos jerarcas de la burocracia no los llamás tanto porque sean las personas del partido, habitualmente no son personas del partido integradas a la orgánica partidaria, sino que más bien lo que tiene el gobierno con esas personas es cercanía a través de ciertas redes profesionales, o sea, esas personas son técnicos reconocidos en ciertas áreas, integran redes profesionales que, que tienen simpatías y contactos con el gobierno. Entonces, el gobierno recluta a sus jerarcas de la burocracia, más bien en base a estas redes técnicas con las que tiene cercanía y no propiamente con un aparato partidario. Y este sería el caso en América Latina de países como Colombia o Perú, donde el rol de los partidos es más débil en la construcción de esas jerarquías y por tanto el gobierno selecciona no tanto por pertenencia de estas personas a partidos, sino por pertenencia de estas personas a ciertas redes técnicas que les den cartas de crédito en términos de competencia técnica para la tarea. A su vez, diferencia el texto dos modalidades más. Una modalidad clientelar masiva, continuar construyendo la burocracia con pautas clientelares de forma masiva, más a la vieja usanza del sistema clientelar uruguayo, pero que en el texto se remite a los casos de ejemplo Paraguay y República Dominicana en América Latina, y diferencia una forma de selección de la alta burocracia partidaria pero no clientelar. Y acá van a situar el ejemplo de Uruguay. Y yo remarcaba acá tener en cuenta que el trabajo está hablando de la gestión del gobierno nacional, ¿tá? Del periodo en el que estamos hablando y además del gobierno nacional. Importa marcar esto porque es bien sabido y estos mismos autores han tratado, Conrado Ramos por ejemplo ha tratado este tema en otros casos. Es bien distinto hablar de cuál es el nivel de clientelismo en el Estado uruguayo desde el cierre del siglo XX para acá, en el nivel del Estado Nacional, que en el nivel de las intendencias. Entonces, cuando acá se habla de criterios partidarios no clientelares, es, es porque el trabajo en definitiva está manejándose con el gobierno nacional. Lo que hicieron fueron entrevistas a jerarcas de los ministerios preguntándoles en base a qué lógica, a qué criterio habían llegado al cargo. Quería marcar que acá se nota una diferencia respecto a lo anterior. Si vamos al modelo clientelar general del que nos está hablando Panebianco, eh, acá está mezclada en una misma categoría. Los partidos tienen mucha influencia en la construcción de la burocracia y a su vez esa construcción es muy clientelar. Se fija poco en aptitudes técnicas y mucho más en el vínculo de los funcionarios con el partido. Acá en cambio este texto estaría diferenciando y haciendo lupa en que está hablando específicamente de cómo reclutás a la dirigencia de la burocracia. Ya no estamos hablando de la burocracia en general como hablaba Panebianco, sino en este complemento de bibliografía nos estamos refiriendo ya específicamente a esta cuestión de cómo construir la jerarquía de la burocracia. Bueno, pues acá estarían diferenciando que construir esas jerarquías de la burocracia por vía partidaria no necesariamente significa clientelismo masivo. Puede significar clientelismo masivo en algunos casos, en otros casos puede tener una pauta de construcción partidaria de la jerarquía de la burocracia que no implique llenar el Estado de manera clientelar con funcionarios reclutados de manera clientelar. Sí que la jerarquía la vas a estar eligiendo con criterios político-partidarios. Entonces, bueno,
descripción de cómo funcionaría esta lógica partidaria no clientelar en Uruguay, gobierno nacional en ese periodo. Eh, Dice el texto, bueno, a ver, características de base. Partidos institucionalizados y el Uruguay se caracterizaría por partidos institucionalizados y disciplinados que tienen entonces una fuerte influencia en la designación de las jerarquías. Las jerarquías de la burocracia van a estar muy influenciadas por los partidos. Los partidos y obviamente los partidos o partidos de gobierno van a tener mucho peso en cómo se construyen esas designaciones. Bueno, en algunos casos en la burocracia uruguaya, incluso en la oposición, siendo que hay algunos casos de organismos públicos donde parte de la dirigencia se elige también específicamente entre miembros de la oposición como forma de control. Entonces, bueno, acá esta diferencia respecto a países como citaba el texto Colombia o Perú, donde este reclutamiento de jerarcas para la burocracia se hace con más independencia de la afiliación política de las personas y con más independencia de qué es lo que opina el partido tal o cual, en Uruguay el nivel alto de la jerarquía de la burocracia, se construye totalmente en consulta con los partidos y en función de criterios partidarios de construcción. Bueno, la designación entonces sería por el presidente la designación de esta alta burocracia sería por el presidente o por ministros en consulta con el partido. Y lo siguiente es qué alcance tiene en la pirámide esta designación política. Y por acá va lo de si estamos en un contexto fuertemente clientelar o no. ¿Por qué, dicen los autores, en Uruguay, ya en este escenario siglo XXI, estaríamos en el tiempo que ellos trabajan en una lógica no clientelar? No clientelar en este sentido. ¿Qué se llena por designación política? O sea, a través de los partidos y con una lógica muy fuertemente partidaria, los cargos altos de la burocracia, todos, o sea, el conjunto del nivel más alto de la burocracia estaría designado completamente por una lógica política. En los cargos medios, designación amplia por criterios políticos, ¿tá? O sea, esta designación política fuertemente partidaria abarca completamente los niveles más altos de la burocracia, abarca en gran medida los niveles medios y en cambio sería casi inexistente en los niveles más bajos. Los niveles más bajos de la burocracia no importa si la persona tiene confianza del partido tal o cual. En los niveles más bajos vos estás reclutando por experticia técnica en la cosa que tenga que desarrollar y punto. En cambio, para llegar a los niveles medios, ahí ya empieza a pesar si esta persona es de confianza de tal partido o no. Y cuando pasas a los niveles altos, mucho más. En esto creo que este texto sirve especialmente para ejemplificar, volviendo un puntito atrás, a lo que decíamos antes de las características del modelo clientelar. Si hablábamos de las dos pirámides, ¿tá? Una pirámide de modelo meritocrático con una conducción política más reducida, más chiquita, y una pirámide que en general está construida por carrera funcionarial, y una pirámide más de versión clientelar, donde el desarrollo de los funcionarios de confianza política es mayor. Bueno, pues eso mismo es lo que estamos viendo acá en la parte de abajo de la diapo, donde se habla de los niveles de los cargos. Esos niveles estarían representando la pirámide. En la parte baja reclutás por criterios no políticos, no partidarios, pero para empezar a conseguir subir a los niveles medios y altos de esa pirámide, ahí sí ya lo que entra a pesar es tenés confianza o no de los partidos de gobierno. Última cosa que quería mencionar, última cosa interesante de este texto, es que se pone a describir distintas modalidades de jerarcas elegidos por confianza política. Voy al renglón de arriba, estamos acá ante tipos de funcionarios elegidos en base a confianza partidaria, tipos de jerarcas de la burocracia elegidos por confianza partidaria. Estamos entonces, bajo esta lógica, ya dijimos que en Uruguay
lo que pesa es fundamentalmente la confianza partidaria, así que vamos a estar hablando de gente que tiene esas características. Dentro de ese perfil, acá los autores toman tipologías de uso más general para clasificar dos tipos de jerarcas: jerarcas con un perfil más técnico o jerarcas con un perfil más exclusivamente político, y dentro del perfil más exclusivamente político diferencian también distintas modalidades. Dentro de los que combinan confianza partidaria con experticia técnica, estaría la figura de los tecnócratas políticos. Los tecnócratas políticos combinarían entonces esas dos cosas: tienen un fuerte perfil técnico y a su vez un fuerte rol político. Están ahí en el puesto que tienen, dirigiendo el área que sea de la burocracia pública, en base a combinar esas dos características: ser referentes fuertes en términos de política partidaria y a su vez, para el área concreta en la que están referentes fuertes por su perfil técnico en esa área particular. De hecho, los autores mencionan que en Uruguay no es tan habitual encontrarse plenamente esta figura. Dicen, bueno, en Uruguay lo que es más corriente es o te encontrás líderes políticos de primera línea que sí tienen cierto perfil técnico, pero que no son referentes de primera línea en su área, o al revés, referentes de primera línea en su área técnica, que sí tienen cierta participación política, tienen cierta camiseta política, pero no son líderes políticos de primera línea. O sea, no solés tener tecnócratas políticos completos. Pienso que una figura de tecnócrata político en este sentido bien clásica es Astori. Astori combina esas dos características, ¿no? Por un lado, ha sido de los líderes partidarios que compiten en primera línea dentro de la jerarquía de su partido, y a su vez es de los referentes centrales en cuanto a experticia técnica en su área profesional. Bueno, este sería el caso entonces de jerarcas que vienen por confianza política, como dijimos antes. En Uruguay, asunto central, siempre va a estar ahí, pero combinado con experticia técnica. Los otros tipos de roles están más centrados en capacidades más bien políticas que técnicas. Y dentro de este tipo de jerarca elegido por roles, experticias, capacidades más bien de carácter político, diferencian los autores tres o cuatro modalidades. Digo tres o cuatro, en realidad son cuatro, pero agrupé los dos últimos en una misma categoría. Ellos mismos los manejan como un mismo grupito de gente. Por un lado, operadores políticos. Y llaman operadores políticos a gente elegida en función de su capacidad de negociación. Entonces acá tendrías gente que pones en la dirección de cierta área de la administración, sobre todo por su capacidad política de negociación. Apuntás a que van a estar teniendo que resolver asuntos tensos, conflictos en los cuales su capacidad negociadora los puede encaminar. Un segundo rol fuertemente político es el de los que llaman comisarios políticos, apelando a una metáfora que viene de la época de la Unión Soviética. Los comisarios políticos serían gente dedicada a, desde la jerarquía política de la institución, controlar y alinear a la burocracia con las líneas políticas. O sea, los comisarios políticos con este nombre metafórico serían jerarcas puestos en un lugar, puestos a dirigir un área de la burocracia para cuidar que el conjunto de funcionarios que están ahí, el conjunto de la burocracia con la que tenés que trabajar, estén efectivamente alineados a las líneas políticas que se le dan. Esto está pensado para situaciones donde, por ejemplo, de repente venís con un gran elenco de funcionarios de periodos de gobiernos anteriores, dirigidos por un gobierno anterior, con otra línea, vos venís a plantear tal otra cosa.
¿tenés ciertas reservas o dudas respecto a en qué medida esos funcionarios se van a adaptar a los nuevos códigos, a las nuevas líneas que vos querés pasar? Y entonces parte de la jerarquía que vas a poner en niveles altos o medios, dado que dijimos que este reclutamiento de tipo político en Uruguay incluiría niveles tanto altos como medios de la burocracia, pondrías allí a gente en parte con la tarea de buscar, controlar y alinear a esa burocracia que viene más abajo en la estructura con las líneas que querés pasarle, que van a estar cambiando en cierta medida la línea que traían. Finalmente, citan los autores lo que, y como esto está tomado de tipologías de uso internacional, por eso los nombres en inglés. Brokers, bueno, de hecho un nombre habitual en inglés en terminología comercial también. Brokers y credit claimers. ¿Qué cosas estarían incluidas en estas dos categorías? A ver, dos tipos de funcionarios, dos tipos de jerarcas. Jerarcas que por un lado los brokers, y apelando a la misma figura de los brokers en cuestiones comerciales, lo que acá garantiza la persona es la llegada, el relacionamiento a ciertos grupos. Lo que te aporta ponele a cierta persona en el nivel de jerarquía media de la burocracia, es que tiene llegada con ciertos grupos de personas, con ciertas redes, ¿tá? A la que vos querés llegar con tu institución, con tu política, entre las cuales querés estar presente. Entonces te dan la llegada a esos grupos. Citaba por ahí, por ejemplo, a redes locales. Y esto hace, por ejemplo, a la gente que vas a poner en territorio, la gente que vas a poner, qué sé yo, en Soriano, ¿tá? El ministerio tal tiene que tener a una persona en Soriano para desarrollar las políticas del ministerio ahí. Bueno, puede ser que uno de los perfiles que tengas posibles en la selección de jerarcas para ahí sea este perfil de broker. ¿Por qué estoy acá? Bueno, sí, ya dijimos que por confianza política, por confianza partidaria, pero además, ¿por qué otra cosa? Ah, bueno, porque yo tengo llegada, contactos, vínculos con redes locales de este departamento, entonces mi rol acá es en parte de broker, ¿tá? En parte de hacerle pie, hacerle gancho a la estructura institucional con estas redes locales con las cuales se quiere contactar. A su vez, los credit claimers estarían asociados al rol de credit claimer en inglés, reclamar el crédito, reclamar crédito por las cosas. ¿Cuál es la función que estaría dando esta figura? La de marcar presencia de la institución y de qué y en definitiva de qué partido está atrás de esa institución llevando adelante determinada política. O sea, los credit claimers lo que hacen es pelearte en el día a día del desarrollo de la vida en territorio, que la institución está presente con la política tal, generando tal beneficio, generando tal cuestión positiva, y el credit claimer va ahí a plantarse con la bandera de que sos la institución tal, y en definitiva detrás de eso está también, bueno, es esta institución, lo que quiere decir, vos entendés que es el partido tal el que está atrás de esta política, haciendo que esta institución venga con este servicio. En definitiva, este rol de credit claimer lo que hace es hacer que la institución sea competitiva con otras respecto a recibir crédito por las cosas que hace y por los beneficios o efectos positivos que le da a la gente. Por ejemplo, un rol importante en esto, una competencia latente en esto, la ha habido siempre entre las intendencias y las instituciones del gobierno nacional, particularmente cuando los gobiernos de las intendencias y los del gobierno nacional responden a partidos distintos. En esos casos hay potencialmente una competencia entre, ni que hablar, en las cosas que hace cada uno de por sí, la intendencia por acá, el gobierno nacional por otro lado,
e incluso una competencia latente cuando hacen cosas entre los dos, cuando se colabora en una misma tarea y hay que pelear por dejarle claro a la gente, el intendente dejarle claro que la intendencia puso recursos, el gobierno nacional dejar claro que el ministerio tal estuvo apoyando y que no se quede con el crédito solo el intendente o solo el gobierno nacional. Bueno, pues intendencias y gobierno nacional, siendo de partidos distintos, tienden a tener siempre esta competencia latente. Dadas estas competencias latentes, ahí, por ejemplo, es que puede entenderse el rol de los credit claimers, el rol de los jerarcas que estén ahí, de los jerarcas de la burocracia que estén puestos en su lugar, en parte por cierto rol, cierta carga y yo te pongo acá con la expectativa de que vos vas a ser bueno para eh, plantar bandera y estar presente en territorio, marcando que la institución participó en esto, lo cual indirectamente significa que el partido tal está atrás de este impulso. Por eso el texto asocia los brokers, por ejemplo, en esta función de brokers respecto a redes locales y los credit claimers. En definitiva, los dos roles están muy asociados a cómo la institución se despliega en territorio, a cómo esos jerarcas de la burocracia marcan presencia respecto a las líneas políticas que lleva esa institución en territorio. Vieron que ahí hay referencias a ministerios. ¿Por qué hay referencias a ministerios? Porque el estudio entrevistó gente de distintos ministerios y lo que yo hice acá es simplemente marcar en qué de los ministerios que se trabajaron, no trabajaron con todos los ministerios, sino con algunos, en qué ministerios hay mayor proporción de unos o de otros. No mayor proporción en el sentido de en este ministerio son más de esto. Las proporciones, la verdad, son muy parecidas en todos los ministerios y están como que por orden. Más bien tecnócratas políticos, operadores políticos, menos comisarios políticos, menos brokers y credit claimers. Pero en algunos ministerios hay más presencia de unos que en los otros ministerios. En ese sentido, se ve una proporción mayor que dice haber llegado a su cargo encomendándosele funciones similares a las de operadores políticos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea, en el Ministerio de Relaciones Exteriores en ese periodo tenía una mayor proporción de jerarcas donde parte de lo que se esperaba de ellos es, bueno, llegás acá por confianza política y porque esperamos que seas hábil en capacidad de negociación. Había una proporción algo mayor que la de otros ministerios de comisarios políticos, de jerarcas puestos en parte para controlar y alinear a la burocracia en el MEF y en el Ministerio de Ganadería. Vieron que este rol de comisarios políticos es como que el más tal cual de todos, el que más gancho hace al tema que vimos antes de esa tensión y articulación entre jerarquía política y funcionariado y burocracia, ese tema del que estuvimos hablando en el video anterior. Bueno, pues acá dentro de estos distintos perfiles posibles de jerarcas, el de comisarios políticos es el que más tal cual nos ejemplifica aquella relación de tensión y articulación entre las dos partes. Y finalmente, el rol de brokers y credit claimers estaba durante el periodo estudiado más representado en el MIDES que en otros ministerios. O sea, te encontrabas más gente en el MIDES que en otros ministerios, entre la alta jerarquía y la mediana jerarquía burocrática, que decía que parte de las tareas, parte de las experticias, parte del capital por el que se los había situado en su cargo dirigencial, es porque podían aportar en alguno de estos dos roles, en el rol de broker, de llegada a redes locales, o en el rol de, o se podría decir, y en el rol de credit claimer, en el rol de marcar presencia de que tal cosa, mira que esto te viene dado por la institución tal, esto no es el intendente, no es otro, somos nosotros.
Una cosa que me parece interesante de cómo había, según el estudio, más presencia de este tipo de jerarcas en el MIDES, es que es justamente esa cuestión que mencionaba antes de, a ver, dos cosas. Por un lado, cómo el MIDES, que además es creado durante este periodo, tiene un despliegue territorial muy fuerte, tiene una penetración territorial fuerte, una extensión de redes territoriales fuertes. Entonces tenés un ministerio nuevo, creado por el que era en ese momento el partido de gobierno, con una fuerte vocación de desarrollar nuevas redes territoriales, nuevas vías de llegada al territorio. Entonces eso está muy en sintonía con esta cuestión de que los jerarcas que pongas estén en mayor medida puestos en este rol de broker o credit claimer. En definitiva, esto muestra una institución que está teniendo una especial vocación por ir al territorio, llegar al territorio y desplegar redes nuevas ahí. Y además, una institución que al desplegar esas redes está a su vez asumiendo ciertas aristas de competencia política con las intendencias. Quería además relacionar este punto con parte de lo que ha marcado el nuevo gobierno, fundamentalmente el Partido Nacional, que a su vez lleva la dirección del MIDES, lo que ha planteado respecto a la relación del MIDES con las intendencias bajo el nuevo gobierno del Partido Nacional y de la coalición. El Partido Nacional ha sido enfático en decir que considera que el MIDES que el MIDES tiene tareas en las cuales solapa con las intendencias y que ha asumido tareas que puede mejor delegarle a las intendencias, volver a dejarlas en las intendencias y que las intendencias se encarguen. Me parece interesante este punto porque en definitiva lo que se está viendo acá es un planteo de reacción respecto al escenario anterior que estábamos repasando con esto de los brokers y los credit claimers. Si en el periodo anterior tuviste una institución volcada muy fuertemente a generar redes territoriales nuevas, generar nueva presencia en territorio para esa institución, y eso incluye, entre otras cosas, potencialmente competir con las intendencias en ciertos roles, ahora cambio de gobierno te determina, bueno, queremos revisar esto. Queremos revisar qué hace esta institución en territorio y ver si no hay cosas que está haciendo que nosotros se las pasaríamos más bien a las intendencias. El caso muestra cómo la dinámica de construcción y dirección de la burocracia está articulada con criterios políticos, particularmente en Uruguay, donde como este estudio trabaja, la construcción política de la dirigencia de la burocracia es bien importante. Bueno, pues repasando todo lo mucho dicho hasta ahora, nos quedaríamos con, voy a repasar todo el tema que vimos hasta ahora para ver con qué nos vamos a quedar para repasar después y con qué no. Dimos el modelo de Spoil System, modelo histórico ya superado por el tiempo. Dimos administración pública tradicional. Nos vamos a quedar con el modelo de administración pública tradicional y con estos preceptos generales con los que los describió, estos principios generales con los que los describió Vallés, para en la próxima meternos en la discusión teórica que la nueva gestión pública le plantea a este modelo. Dimos como complemento pane bianco forma meritocrática y forma clientelar del modelo beberiano general y complementamos todo esto de la lupa al caso uruguayo de cómo se construye la nominación de la alta burocracia en Uruguay y con qué tipo de roles políticos. Insisto una vez más, simplemente como complementario de toda esta parte de las diapos azules, el móvil fundamental es simplemente comentar cosas que pueden estar interesantes y ver si les interesa alguno de estos puntos
Respecto a todo este material en azul, simplemente podemos decir lo que no les interese de esto, hagan de cuenta que no lo escucharon. Lo que sí nos vamos a estar quedando después para evaluaciones y demás es lo que vimos antes de las categorías de Pane Bianco y las categorías de Vallés, a las que vamos a estar volviendo en la próxima para esta discusión de administración pública tradicional y nueva gestión pública.